Seguimos con más información y vamos a hablar un poco del contexto internacional. Repasamos juntos lo que había sucedido en algunas universidades de los Estados Unidos, como por ejemplo fue la de Columbia, con las manifestaciones, ¿no?, de los estudiantes que incluso llegaron a romper sus propios diplomas y en esa misma entrega aparecer esposados, ¿no?, justamente como muestra de protesta de los conflictos que suceden en algunas partes del mundo, como repasábamos recién, por ejemplo, lo que sucede en Medio Oriente. ¿Qué pasa justamente con esas formas, ¿no?, de expresión? ¿En qué contexto se dan? Y a partir de qué corriente también de pensamiento es de lo que vamos a hablar con Alberto Spectorovsky. Él es politólogo y está conectado con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Bueno, contanos un poco, ¿qué está pasando en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué podemos decir también de las muestras de estos estudiantes? ¿Estamos hablando de una nueva corriente de pensamiento o simplemente es algo que ahora se pone en agenda? No, es una forma de pensamiento que viene desde antes y digamos que las manifestaciones estudiantiles no es nada nuevo, pero las corrientes de hoy en día, influenciados por lo que se puede llamar las corrientes postmodernistas y postcolonialistas, han recalado y entrado justamente y explotado justamente en este conflicto de Israel con Gaza. Con los palestinos en Gaza, ¿no? O de Israel contra el Hamas en la zona de Gaza. Quiero que entiendan algo muy claro. Nadie niega que este no es un conflicto sumamente violento. Es un conflicto que se puede definir de muchas formas. Se puede definir como un conflicto de dos entidades nacionales, una que es la fuerte, lo que se podría llamar fuerte en el sentido de que Israel sí es un Estado muy poderoso, y otra que parte de ella está siendo ocupado por este poder. Hay una lucha que se puede interpretar de esa forma. Esta es una lucha que viene desde hace mucho tiempo. Ahora, en este mismo momento, se están dando otra cantidad de luchas. La gente que sale, los chicos que salen a la calle gritando por los derechos humanos y que se sienten muy afectados, y tienen razón de sentirse muy afectados por la cantidad de muertos, inclusive civiles, niños en Gaza, puede llegar a ser hasta, digamos, situaciones de crímenes de Estado, ¿no? Pero esto mismo se está dando, y peor, mucha mayor cantidad de gente, tanto en Sudán, como fue lo que se dio también en Sudán en este momento. Más de aproximadamente 10.000, 200.000 muertos, sí, así de paso. Se da también en Ucrania, se da también en Siria, o se dio últimamente en Siria también, en Irak. Es decir, vos traías, Alberto, en el título que proponías que la izquierda en este contexto toma la bandera del Islam. Pero ¿hay realmente puntos ideológicos comunes? Más allá de, pareciera ser un conjunto por diferenciación y no por adecuación, no por si comparten realmente, ¿no?, tantos fundamentos ideológicos. O mejor dicho, ¿vos qué pensás? No, cierto, lo que dices tú es cierto. No hay compatibilidad para nada. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver lo que es la ideología de la izquierda tradicional, antes de que empiece a ser una izquierda woke, lo que se llama hoy en día la izquierda woke, que no es izquierda, es izquierda y liberalismo woke, pero digamos que es esa nueva forma de poder entender las discriminaciones o las microdiscriminaciones en la esfera pública, en todos lados. Es el nuevo, digamos, es el nuevo trend, es la nueva forma de ver las cosas hoy en día, especialmente para la juventud, y que viene especialmente dentro de las universidades de los Estados Unidos. La vieja izquierda era universalista, era socialista, pensaba en la lucha de clases, claro, no pensaba ni siquiera, no tenía, era como se podría decir, bien republicana al estilo francesa, colorblind, o sea, no hacía diferenciaciones de colores. sí, no es una discusión marxista, digamos, la que se está llevando a cabo, ¿no? Por eso, claro,
me llamaba la atención eso que vos traías. Hay todo un tema en particular con los estudiantes, con el financiamiento, ¿no? Digo, si reciben financiamiento de algunos países del mundo que están en conflicto o viceversa, ¿no? Si son esas universidades las que financian, ¿no? O justamente bajo la línea de los Estados Unidos participan del financiamiento de estos conflictos que están llevándose a cabo. ¿Cómo funciona eso, Alberto, realmente? Que tal vez no hay tanta información precisa al respecto. Bueno, yo no tengo una información precisa, pero es seguro algo muy claro también. Los programas que está financiando Qatar, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos son muy claros. Y todo no es algo que va diciendo planes de financiamiento para hacer directamente política anti-israelí. No, para nada. No es eso. Funcionan como planes, o sea, como financiamiento a planes de estudio o a profesores que tengan que ver con este nuevo, digamos, lo quieren llamar posmodernismo, poscolonialismo, alumnos de Edward Said, que era un gran profesor, no les quito a ninguno de ellos ningún crédito académico, no quiero decir con esto de que son malos académicos, no, tienen una tendencia, esa tendencia en estos momentos es financiada con muchísimo dinero y han creado, pero esto de hace más de 20, 30 años, han creado un modo de pensamiento que se ha instalado en las universidades de Estados Unidos. Paradójicamente, el principio de eso vino de Francia. Los Estados Unidos hicieron de eso algo mucho más sofisticado, o sea, las universidades de Estados Unidos. En Francia empezó con Jacques Derrida, Michel Foucault, que fíjense las contradicciones, una persona que era homosexual y que apoyó a la revolución iraní en su momento, a la revolución de los ayatolas. Era como quien se dice, ahora la pregunta es ¿por qué? Porque así como en los años 60 nosotros, o sea, yo lo digo y me pongo yo también, veíamos a Cuba como digamos, la fuente de inspiración, la fuente de inspiración revolucionaria, hoy en día muchos de estos caen caen en el concepto de que es o Irán, o en este caso los palestinos, o digamos estas fuerzas, el islamismo de hoy en día lleva la fuerza de la militancia, le da a esta militancia de jóvenes de muy buena familia estudiando las mejores universidades, le da la inspiración, le da como que se dice la vitalidad de fuerza revolucionaria. Claro. Y caen en algo que es absolutamente absurdo, porque lo de Cuba servía, caía bien, la lucha, digamos, la lucha contra Estados Unidos y Vietnam era la lucha contra el imperialismo y el nombre, equivocadamente o no, de valores estaban luchando por el mismo. Inclusive Franz Fanon, que es el ideólogo de la violencia anticolonialista, que es el psicólogo que hablaba exactamente del papel liberador de la violencia para el colonizado, es decir, el colonizado se hace personas, se hace ser humano utilizando la violencia, porque esa situación de colonización es infernal. Entonces, está bien, pero él mismo ponía serias dudas en qué es lo que va a pasar después de la liberación. O sea, no me animo a decir que Fanon hoy en día estaría muy contento con una sociedad islámica como la de Irán. Es decir, él sabía y le ponía muchas dudas hacia dónde va la sociedad. Bien. Probablemente estaría de acuerdo con, digamos, la revolución palestina en los momentos de la OLP, que había este pensamiento socialista de George Habash, de Awatme y otra cantidad de gente ahí, probablemente le estuviese seguramente estado a favor. Pero hoy en día hasta dudo, no puedo poner palabras que está muerto, ¿no? Pero Alberto, me animo a decirte que no es. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también este tema a nuestra pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Hasta luego.